Dale like, suscríbete y no te pierdas esta historia llena de traición y venganza. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan cruel. Mi esposa me traicionó con mi primo, y lo peor es que toda mi familia lo sabía y me ocultaron la verdad. Lo que creía ser mi mundo perfecto se desmoronó, pero no me quedé de brazos cruzados. La venganza no solo fue inevitable, sino deliciosa. Dicen que la familia es lo más importante, pero para mí, esa palabra perdió su significado hace años. No porque quisiera, sino porque me obligaron a entender que la lealtad no siempre es recíproca. Creces creyendo que los lazos de sangre son irrompibles, hasta que te das cuenta de que, para algunos, el interés pesa más que cualquier vínculo. Aprendí esa lección a la mala, cuando las personas en las que más confiaba me dieron la espalda sin titubear. Ahora, con 44 años, puedo decir que logré levantarme de la peor caída de mi vida. Soy dueño de una cadena de restaurantes que han ganado reconocimiento en todo el país. No fue fácil. Empecé desde abajo, reconstruyendo mi vida solo, sin el apoyo de aquellos que se suponía que estarían ahí para mí. Me tomó años llegar a este punto, años de trabajo incansable, de aprender a confiar únicamente en mí mismo. Creí que lo peor había quedado en el pasado, que mi historia de traición y abandono era un capítulo cerrado. Pero el pasado siempre encuentra la forma de alcanzarte, especialmente cuando las cosas te empiezan a ir bien. Todo comenzó con una entrevista que di para una revista importante. Querían contar mi historia de éxito, desde mis inicios hasta la expansión de mi negocio. No era la primera vez que hablaban de mí, pero esta vez mi rostro apareció en la portada. En cuestión de días, mis redes sociales se llenaron de mensajes de conocidos del pasado, personas que no veía desde hacía décadas. Entre ellos, los fantasmas de una vida que había dejado atrás. No respondí. No caí en el juego. Para mí, todos ellos habían desaparecido hace años, y así debía seguir siendo. Pero el destino tenía otros planes. No tardaron en dar el siguiente paso. Salía de una junta importante en uno de mis restaurantes cuando los vi. Ahí estaban, de pie, esperándome en plena acera como si no hubieran pasado 20 años desde la última vez que nos vimos. Mi madre, con los ojos vidriosos, mi padre con su eterna seriedad y mi hermana con esa mezcla de vergüenza y arrepentimiento en la mirada. Lo primero que sentí fue rabia. Lo segundo, indiferencia. No necesitaba escucharlos para saber por qué estaban ahí. No era difícil adivinarlo. Pasaron 2 décadas fingiendo que yo no existía, 2 décadas de silencio absoluto, y justo ahora, cuando mi nombre empezaba a sonar en los medios, reaparecían como si el tiempo pudiera borrar lo que hicieron. No les di oportunidad de hablar mucho. Me limité a preguntar qué querían, sin interés real en la respuesta. No esperaba nada de ellos, pero igual me sorprendieron. Mi madre intentó explicarse, pero sus palabras sonaban vacías. Mi padre se mantuvo en silencio hasta que soltó el verdadero motivo de su visita. Fue en ese momento cuando todo mi cuerpo se tensó. Me mencionaron un nombre que no escuchaba desde hacía años, un nombre que aún tenía el poder de hacerme sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies. A partir de ahí, todo cambió. Sabía que este día llegaría, pero nunca estuve preparado. Nunca lo estaría. Dicen que el tiempo cura todo, pero hay heridas que nunca sanan del todo. A veces, solo aprendes a vivir con ellas, a esconderlas bajo una máscara de éxito y estabilidad. Creí que había enterrado mi pasado, pero bastó escuchar ese nombre para que todo volviera de golpe. Un recordatorio de que la traición no desaparece, solo se esconde en las sombras, esperando el momento perfecto para reaparecer. Para entender cómo llegué hasta aquí, hay que regresar años atrás. Mi historia comenzó de manera simple, con una vida que, en apariencia, era perfecta. Desde pequeño, fui criado con la idea de que la familia era lo más importante. Mis padres, personas de valores tradicionales, me inculcaron el sentido de la lealtad y la unión familiar. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente para vivir bien. Crecí con la certeza de que mi vida seguiría un camino predecible: estudiar, trabajar, casarme y formar mi propia familia. Y así lo hice. Desde la adolescencia, estuve con una mujer a la que creí el amor de mi vida. Nos conocíamos desde la infancia, compartimos los mejores momentos de nuestra juventud y construimos una relación que parecía inquebrantable. A los 25 años, nos casamos. No teníamos lujos, pero éramos felices. O al menos, eso pensaba yo. Los primeros años de matrimonio fueron buenos, llenos de promesas y sueños compartidos. Ella era mi compañera, mi apoyo incondicional, la persona con la que planeaba envejecer. Mis padres y mi hermana la adoraban, la veían como parte de la familia, alguien en quien confiar. Todo parecía estar en su lugar. Pero las apariencias engañan. Con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios. Detalles insignificantes al principio, cosas que cualquier persona distraída habría pasado por alto. Miradas evitadas, excusas vagas, silencios incómodos. Pensé que era estrés, problemas de pareja normales, etapas que cualquier matrimonio atraviesa. Pero algo dentro de mí empezó a inquietarse, como si una voz en mi cabeza intentara advertirme de lo que venía. Entonces apareció él. Mi primo. Siempre tuvimos una relación cercana. Crecimos juntos, compartimos fiestas familiares, anécdotas de la infancia. Mis padres lo querían como a un hijo más, mi hermana lo veía como su hermano mayor. Era parte de la familia en todos los sentidos. Cuando mi esposa y yo nos casamos, él estuvo ahí, apoyándonos, celebrando nuestra felicidad. Nunca imaginé que detrás de esa sonrisa cómplice se escondía una traición que me destruiría por completo.
Poco a poco, su presencia en nuestras vidas se hizo más constante. Al principio, no me molestó. Era normal que nos visitara, que pasara tiempo con nosotros. Siempre fue alguien sociable, con carisma, el tipo de persona que cae bien a todos. Pero con el tiempo, su cercanía con mi esposa se volvió más evidente. Risas compartidas, conversaciones en voz baja, una complicidad que no supe ver hasta que fue demasiado tarde. Hubo señales, muchas señales que ignoré. Recuerdos que ahora veo con claridad, momentos en los que todo estuvo frente a mí y decidí hacerme el ciego. Como cuando llegaba tarde a casa y ella no parecía preocupada. Como cuando descubrí mensajes en su teléfono que rápidamente borró, diciendo que eran cosas sin importancia. Como cuando, en reuniones familiares, sentía miradas cruzadas que en su momento no supe interpretar. Pero la peor señal fue la actitud de mi propia familia. Con el tiempo, empezaron a cambiar conmigo. Pequeñas cosas que pasaban desapercibidas al inicio, pero que se acumularon hasta formar un patrón. Conversaciones que se detenían cuando entraba a la habitación. Susurros entre mi madre y mi hermana que terminaban en miradas incómodas cuando me veían. Un distanciamiento sutil, como si todos supieran algo que yo no. Y lo sabían. Por años, cargaron con un secreto que destruyó mi vida. Un secreto que, cuando lo descubrí, rompió mi mundo en 1000 pedazos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Durante años, caminé por la vida creyendo en una mentira cuidadosamente construida a mi alrededor. La confianza es un arma de doble filo, cuando la das sin reservas, te conviertes en un blanco fácil. Y eso fue lo que me pasó. Creí en mi esposa. Creí en mi familia. Creí en la gente equivocada. La traición no se descubre de golpe. Llega en pequeñas dosis, en fragmentos de realidad que al principio no tienen sentido. Luego, como un rompecabezas maldito, todo encaja y te das cuenta de que el infierno no es un lugar, sino un estado mental del que no puedes escapar. El día que mi vida se derrumbó empezó como cualquier otro. Me desperté, me preparé para ir al trabajo y besé a mi esposa antes de salir. La rutina de siempre, el mismo guión repetido una y otra vez. Pero el destino ya había decidido que ese día marcaría un antes y un después. Todo comenzó con una llamada. Un número desconocido, una voz masculina que nunca había escuchado antes. Al principio, pensé que era una broma, alguien jugando conmigo. Pero entonces dijo algo que me dejó sin aire, no es mi problema, pero creo que deberías saberlo. Te han visto la cara por años. Colgué. Mi primera reacción fue negar lo que acababa de escuchar. No tenía sentido. ¿Quién llamaría para decir algo así? ¿Qué ganaría con eso? Pero la duda quedó sembrada. Los minutos pasaron y el pensamiento se arraigó en mi mente como una espina imposible de ignorar. Recordé cada señal que había ignorado, cada mirada sospechosa, cada momento en el que sentí que algo no estaba bien. Tomé una decisión, necesitaba respuestas. No volví al trabajo. En su lugar, me dirigí a casa. No anuncié mi llegada. Entré con cuidado, como si mi propio hogar fuera un territorio enemigo. Caminé por el pasillo con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Y entonces, escuché voces. La suya. Y la de él. No lo quise creer. No lo podía creer. Pero ahí estaban. Mi esposa y mi primo, juntos, hablando con la confianza de quienes no tienen nada que ocultar. No alcancé a escuchar toda la conversación, pero las pocas palabras que capté fueron suficientes para entenderlo todo. Mencionaron mi nombre. Rieron. Hicieron comentarios que dejaban claro que lo que yo tenía con ella no era más que una fachada. Mi cuerpo se congeló. Sentí un frío que me recorrió la espalda, como si en ese momento mi alma hubiera abandonado mi cuerpo. Quise irrumpir, gritarles en la cara, exigir respuestas. Pero no lo hice. En cambio, me alejé en silencio. Esa noche no volví a casa. Me quedé en mi auto, estacionado en un lugar donde nadie pudiera encontrarme, repasando cada momento de mi vida con ella. Recordé nuestro primer beso, nuestra boda, las promesas que hicimos. Y ahora, todo eso no significaba nada. Pero lo peor aún estaba por venir. Al día siguiente, tomé una decisión, necesitaba pruebas. Si mi familia ya me había dado la espalda, no podía contar con ellos. Así que me preparé solo. Empecé a observar, a seguir los movimientos de mi esposa, a buscar patrones que antes no veía. Y entonces, encontré lo que temía. Un día, la seguí sin que se diera cuenta. La vi entrar a un hotel. Esperé, tratando de convencerme de que podía haber una explicación lógica. Pero una hora después, salió. Y no estaba sola. Ahí estaba él. Mi primo. Caminaban juntos, demasiado cerca, con una confianza que solo se tiene cuando no hay temor de ser descubiertos. Subieron a su auto y se marcharon. Yo me quedé ahí, inmóvil, sintiendo como mi mundo se desmoronaba en pedazos. No lloré. No grité. No reaccioné. Solo me quedé ahí, con la mente en blanco, entendiendo que mi matrimonio no había sido más que una farsa. Pero la traición no terminaba ahí. Lo que descubrí después fue aún peor. La furia es un veneno que te consume desde dentro, pero si sabes cómo usarla, se convierte en el arma más poderosa que existe. En lugar de explotar, en lugar de gritarles en la cara como un idiota traicionado, decidí algo diferente, no reaccionar. No todavía.
Pasé los días siguientes observando, analizando, dejando que siguieran creyendo que me tenían en la palma de su mano. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, actuando como si todo siguiera igual, cuando en realidad, dentro de mí, el fuego ya había comenzado a arder. Y mientras fingía, comencé a investigar. Si mi primo y mi esposa habían estado traicionándome por años, significaba que había más secretos ocultos. Secretos que yo estaba decidido a descubrir. Y lo hice. Primero, revisé cuentas bancarias. Nada parecía fuera de lo normal hasta que encontré movimientos extraños en la tarjeta de crédito de mi esposa. Compras que no coincidían con lo que me decía, pagos en hoteles, cenas en restaurantes donde jamás habíamos estado juntos. No eran solo encuentros esporádicos. Llevaban tiempo viviendo una doble vida a mis espaldas. Pero eso no era lo peor. Lo peor lo descubrí cuando revisé documentos en nuestra casa. Entre los papeles, encontré algo que me heló la sangre. Un testamento. Uno que yo no recordaba haber firmado. Uno que aseguraba que, en caso de mi fallecimiento, todos mis bienes pasarían a ella sin ningún tipo de disputa. Fue en ese momento cuando entendí que no solo me habían traicionado. También estaban planeando deshacerse de mí. El dolor se transformó en algo más oscuro. Ya no era solo el hombre herido por la infidelidad de su esposa y la traición de su primo. Ahora era un hombre al que habían intentado borrar del mapa para quedarse con su vida. Si ellos habían jugado conmigo, ahora me tocaba a mí jugar con ellos. El primer paso fue asegurarme de que no pudieran quitarme nada. Sin que ella lo supiera, moví todas mis cuentas y activos a un lugar donde no pudiera tocarlos. Hablé con un abogado y redacté un nuevo testamento, asegurándome de que, si algo me pasaba, ella no vería ni un centavo. El segundo paso fue sembrar la duda. Empecé con pequeños detalles. Desaparecí por horas sin avisar, dejé pistas falsas de que estaba viendo a alguien más, empecé a actuar como si tuviera secretos propios. Y funcionó. Vi cómo mi esposa se ponía nerviosa, cómo mi primo empezaba a sospechar que algo no estaba bien. El tercer paso fue dejarlos hundirse en su propia miseria. Sabía que la confianza entre ellos se rompería si les daba el empujón correcto. Así que, un día, hice algo simple pero efectivo, le envié a mi primo un mensaje anónimo desde un número desconocido. Solo unas pocas palabras, sé lo que hiciste. Y ella también. La paranoia hizo el resto. Empezaron a pelear. Lo noté en la forma en que ella llegaba a casa, molesta, distraída. Lo vi en la manera en que mi primo dejó de frecuentar reuniones familiares. Algo estaba fallando entre ellos, y yo solo tenía que dar el golpe final. Pero había una pieza del rompecabezas que aún me faltaba. Algo que intuía pero no podía confirmar. Y cuando la verdad salió a la luz, entendí que mi venganza apenas estaba comenzando. El rencor es un motor poderoso. Alimenta la mente, afila los instintos y convierte a los hombres en estrategas. Después de descubrir que mi esposa y mi primo no solo me traicionaban, sino que también planeaban dejarme sin nada, entendí que no bastaba con exponerlos. No. Ellos tenían que sentir en carne propia lo que era perderlo todo. Y así, el plan final tomó forma. Primero, aseguré que sus vidas estuvieran al borde del colapso antes de dar el golpe de gracia. Ya había sembrado la duda entre ellos, haciendo que se atacaran mutuamente. Ahora solo tenía que empujarlos al abismo. Fue más fácil de lo que pensé. Sabía que mi primo era un hombre con debilidades, y una de ellas era el dinero. Siempre había sido irresponsable, gastando más de lo que tenía, confiado en que su familia lo sacaría de cualquier apuro. Yo me aseguré de que sus problemas financieros se multiplicaran. Con la información que había obtenido de sus cuentas, filtré ciertos datos a personas a las que debía dinero. En cuestión de días, su situación se volvió insostenible. En cuanto a mi esposa, su punto débil era su reputación. Le importaba demasiado lo que la gente pensara de ella. Por eso, un escándalo era su peor pesadilla. El momento clave llegó cuando organicé una reunión familiar. Un evento especial, supuestamente para celebrar una inversión importante que había logrado. Ambos estaban invitados, sin saber lo que les esperaba. Ese día, actué como si todo estuviera normal. Sonreí, brindé con todos y esperé el momento perfecto. Y entonces, lo solté todo. Con una frialdad que no sabía que tenía, les revelé a todos la verdad. Expliqué cómo mi esposa me había engañado con mi primo, cómo mi familia había sido cómplice al guardar silencio y cómo ambos habían intentado dejarme sin nada. Pero no lo dije con rabia ni con gritos. No. Lo dije con la tranquilidad de un hombre que ya tenía todo resuelto. El impacto fue inmediato. Mi esposa palideció, incapaz de decir una sola palabra. Mi primo intentó negarlo, pero antes de que pudiera abrir la boca, mostré las pruebas, registros bancarios, recibos de hoteles, mensajes que había conseguido rastrear. Todo estaba ahí, innegable, brutal. El silencio en la sala fue absoluto. Y luego, el caos. Mi familia se dividió en dos, los que fingieron estar sorprendidos y los que ya sabían pero nunca me dijeron nada. Pero lo mejor fue ver a mi esposa y a mi primo destrozándose entre sí. Ella lo culpó por haber sido tan descuidado. Él la acusó de manipularlo. Se gritaron, se insultaron, se exhibieron frente a todos. Y yo solo los observé, disfrutando cada segundo. Pero eso no fue lo peor para ellos. No. Lo peor vino después. Mi primo perdió todo apoyo familiar.
Su situación financiera lo llevó a la ruina, y sin nadie que lo ayudara, terminó hundido en deudas. Mi esposa, por otro lado, vio su imagen destruida. No solo perdió su matrimonio, sino también la reputación que tanto le importaba. Y ahí, en medio de su miseria, comprendieron que nunca debieron traicionarme. Pero aún faltaba una última revelación. Porque había un secreto más, algo que no había mencionado hasta ese momento. Algo que cambiaría todo para siempre. Cuando la verdad sale a la luz, no hay vuelta atrás. Mi esposa y mi primo estaban destruidos, pero aún quedaba una última pieza en este juego. Una verdad que ellos desconocían. Una que yo había guardado para el momento perfecto. Porque sí, mi esposa me traicionó con mi primo. Sí, mi familia ocultó la verdad durante años. Sí, intentaron deshacerse de mí para quedarse con mi vida. Pero lo que ellos no sabían, era que su traición tenía un precio más alto del que jamás imaginaron. Los miré a los dos, todavía hundidos en su miseria. Mi primo sudaba, temblando al darse cuenta de que lo había perdido todo. Mi esposa seguía en shock, incapaz de asimilar cómo su mundo perfecto se había derrumbado en cuestión de minutos. Y entonces lo dije, con la calma de un hombre que ya no tiene nada que perder. Les revelé que, desde hacía años, había tomado precauciones. Que cuando comencé a sospechar de su traición, me aseguré de que, si alguna vez intentaban perjudicarme, yo tendría la última palabra. Les conté que el testamento fraudulento que mi esposa había preparado para quedarse con todo, había sido invalidado en secreto hacía meses. Que todos los bienes y cuentas conjuntas ya no estaban a su alcance. Que no solo no podrían quitarme nada, sino que ahora estaban endeudados hasta el cuello. Pero eso no era lo peor. Lo peor fue cuando les revelé que había descubierto algo más profundo. Algo que ellos jamás imaginaron que sabría. Porque en mi investigación, encontré pruebas de que mi esposa había manipulado mi vida mucho antes de que yo me diera cuenta. Su traición no había comenzado con mi primo. No. Ella había jugado conmigo desde el principio. Mi matrimonio fue una mentira desde el primer día. Había descubierto que, incluso antes de casarnos, ella había estado involucrada en otras relaciones secretas. Mi primo fue solo el último de una larga lista de traiciones. Y ahí, frente a todos, le hice la pregunta que la destrozó por completo. ¿Alguna vez me amaste, o solo fui una pieza más en tu juego? No respondió. No pudo. Porque ambos sabíamos la verdad. La miré una última vez, viendo cómo su mundo se hacía pedazos. Mi primo ya no intentó defenderse. Sabía que todo estaba perdido. Y yo finalmente sentí algo que no había sentido en años, paz. Me alejé de esa familia podrida, de esa gente que me había traicionado sin remordimientos. Dejé atrás el pasado, las mentiras, la rabia. Porque entendí algo importante, la mejor venganza no es destruir a quienes te lastimaron. La mejor venganza es verlos destruirse entre ellos mientras tú sigues adelante. Ahora, desde la distancia, veo cómo sus vidas se han convertido en un infierno. Como mi esposa se ha convertido en una sombra de lo que fue, como mi primo ha desaparecido en el olvido. ¿Fue demasiado cruel lo que hice? Tal vez. ¿Valió la pena? Eso, lo dejo a su juicio. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, comentar y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades y no perder ninguna publicación. Agradecemos tu apoyo y esperamos verte en el próximo video.